Hola, qué gusto darte la bienvenida. En los próximos minutos estaré dándote un recorrido por el módulo de flujo de efectivo en cascada, diseñado sobre una base anual y múltiples niveles de tasa interna de retorno, en donde vas a observar cómo fluye el flujo de efectivo desde el nivel de la propiedad hasta el nivel de la sociedad. Perfecto, comencemos. Al abrir este módulo observarás a primera vista tres hojas de trabajo en la parte inferior, una de versión, una de flujo de efectivo descontado a nivel de la propiedad y una de retornos a nivel de la sociedad. En primer lugar, la hoja de versión te va a informar cuál es la versión actual del modelo, te va a dar información completa de la empresa, inclusive si eres nuevo en Acre, te recomiendo que hagas clic aquí para informarte acerca de las mejores prácticas al momento de trabajar con modelos financieros inmobiliarios. Finalmente, te va a dar una idea de los últimos cambios que se han realizado al modelo desde que viste este video y quizás desde la última vez que descargaste el modelo. Muy bien. En segundo lugar, vas a observar la hoja de flujo de efectivo descontado a nivel de la propiedad. Esta hoja es el punto de partida de tu flujo de efectivo, el cual va a fluir a nivel de la sociedad. Permíteme darte un ejemplo de cuándo se conforma una sociedad. Vamos a suponer que tú trabajas en una empresa de desarrollo inmobiliario. Esa empresa descubre una oportunidad de inversión. Sin embargo, no tiene el capital suficiente. Lo que sí tiene es una sólida reputación y una gran experiencia en el mercado. Esas dos características le permiten buscar a socios que contribuyan con el capital requerido para dicha oportunidad de inversión. Perfecto. Y comienzo por aquí, por la parte superior de la hoja, en el área de las contribuciones de capital, y en primer lugar vas a visualizar cuáles son los miembros de la sociedad. El primero es conocido como socio general o patrocinador, y el segundo es conocido como el socio limitado. El socio general es el que lidera la inversión, es una especie de director técnico. Los socios generales son los que dirigen la inversión ya que tienen gran conocimiento y experiencia en el mercado local. Eso significa que pueden administrar el desarrollo, la operación y por supuesto tienen la mayor responsabilidad en el éxito o fracaso de la inversión. Y como dije anteriormente, el socio general es el que aporta menor cantidad de capital. En cambio, los socios limitados aportan la mayor cantidad. Y lo que buscan son socios generales que los inviten a participar en oportunidades de inversión. Por supuesto, oportunidades que tengan un rendimiento saludable y riesgos ajustados a su capital. Ahora bien, cuando hablo de contribuciones de capital, estoy hablando del aporte patrimonial exigido a cada socio como miembro de la sociedad. En este sentido, el contrato de la sociedad es el que va a establecer cuál es el aporte o contribución de cada uno de los socios y cuándo se requiere que haga dicha contribución. Aquí a la derecha puedes ingresar el resumen del contrato de la sociedad, que es el que te va a dar las entradas necesarias para modelar cuándo ejecutar cada una de las contribuciones y distribuciones. Es decir, el contrato de la sociedad es el que le va a dar estructura a la cascada. La pregunta sería, ¿por qué se llama cascada? Se llama cascada porque la analogía está representada por recipientes. El agua es el flujo de efectivo positivo que sale de la propiedad y comienza a llenar el primer recipiente. Los otros recipientes permanecen vacíos hasta que se llena el primero. Una vez que se llena el primer recipiente, comienza a desbordarse esa agua hacia el segundo recipiente. Lo mismo aplicaría al tercer recipiente y al cuarto recipiente. Por supuesto, si todavía existe suficiente agua en la propiedad. Es decir, los recipientes serían cada uno de los niveles que configuran la estructura de la cascada. Muy bien, nivel 1. Cada distribución será a los socios de acuerdo con sus porcentajes de participación en la sociedad hasta que el socio limitado haya alcanzado una tasa interna de retorno del 6%, conocido como retorno preferencial. Ok, nivel 1, retorno preferencial, hasta que el socio limitado haya alcanzado la tasa interna de retorno del 6%, se va a hacer la distribución a cada uno de los socios de acuerdo con sus porcentajes de participación en la sociedad. ¿De dónde salen esos porcentajes? Bueno, salen de aquí. Al final hay una nota que dice que el socio general contribuye con el 5% del capital requerido. Ahora, ¿qué significa retorno preferencial? Bueno, significa que para conseguir el 6% necesitamos el retorno del capital.
Es decir, que ese 6% de tasa interna de retorno es calculado como un 6% de retorno del balance inicial de la cuenta de capital en cada año, más un retorno del capital invertido. Más adelante explicaré en detalle la cuenta de capital en cada uno de los niveles. ¿Qué sucede en el siguiente nivel de la cascada? El exceso de flujo de efectivo se distribuirá 80% a los socios de acuerdo con sus porcentajes de sociedad y 20% al socio general como promoción hasta que el socio limitado haya logrado una tasa interna de retorno del 8%. ¿Qué significa esto? Te explico. Una vez que el socio limitado ha conseguido el retorno preferencial, es decir, ha obtenido una tasa interna de retorno del 6% y ha obtenido el completo retorno del capital, el socio general va a entrar en la promoción, en este caso con un 20%. Es decir, el socio limitado acepta que el socio general entre en la promoción para que sea recompensado por su buen trabajo. ¿Y cómo sería la distribución? Bueno, sería igual a un 20% de promoción más una distribución prorrateada del flujo de efectivo excedente, es decir, del restante 80%. ¿Cómo puedes certificarlo? En la fórmula. Lo interesante de esto es que esta recompensa proveniente del flujo de efectivo excedente que está siendo pagada al socio general es inclusive mayor a su porcentaje de participación en la sociedad. Fíjate cómo la promoción es pagada luego de que la propiedad está superando ciertos niveles de tasa interna de retorno, que también pudiese ser de múltiplo de capital o inclusive del flujo de efectivo sobre efectivo. Y en el nivel 3 de la cascada, el exceso de flujo de efectivo se distribuirá 65% a los socios de acuerdo con sus porcentajes de sociedad y 35% al socio general como promoción hasta que el socio limitado haya logrado una tasa interna de retorno del 12%. Ok, nivel 3, por encima del 8% previo de tasa interna de retorno hasta el 12% de tasa interna de retorno, el exceso de flujo de efectivo va a ser distribuido 35% al socio general. Y observas cómo la distribución se actualiza dinámicamente. Finalmente, en el cuarto nivel, el saldo se distribuirá 50% a los socios de acuerdo con su porcentaje de participación y, por supuesto, 50% al socio general como promoción posterior. ¿Ok? 12% previo de tasa interna de retorno. Por encima de ese 12%, 50% al socio general y 50% a la sociedad. ¡Muy bien! Y fíjate cómo la descripción de la estructura de la sociedad me permitió generar las entradas necesarias para construir la estructura de la cascada. Ahora voy a desplazarme hacia el resumen de los retornos a nivel de los inversores, de lo cual hablaré más adelante. Básicamente refleja el resumen de los flujos de efectivo y las métricas de retorno para cada uno de los miembros de la sociedad. Muy bien. La siguiente área es el flujo de efectivo neto para distribución. Es en esta sección en donde vas a ingresar el flujo de efectivo bruto apalancado de la propiedad. ¿Por qué estos valores son de color verde? Bueno, porque provienen de otra hoja de trabajo, específicamente de la hoja del flujo de efectivo descontado a nivel de la propiedad. En este caso lo vinculé a esta fila. La fila del flujo de efectivo neto apalancado. Luego vas a apreciar el flujo de efectivo neto apalancado de la propiedad. En este caso, esta fila y esta fila tienen los mismos valores. ¿Por qué? Bueno, porque no están siendo consideradas las tarifas del socio general. Quiere decir que la diferencia entre el flujo de efectivo bruto y el flujo de efectivo neto viene dada por dichas tarifas. Más adelante las voy a considerar para que puedas apreciar la diferencia. Luego observarás dos métricas de retorno apalancadas, tasa interna de retorno y múltiplo de capital, que se van a calcular luego de sustraer las tarifas del socio general. En este caso, como las tarifas del socio general son iguales a 0, las métricas de retorno son iguales a las métricas de retorno a nivel de la propiedad, como puedes apreciar. ¡Muy bien! Ahora voy a desplazarme a la siguiente sección, en donde explicaré en detalle el primer nivel de la cascada, en donde recordarás que el retorno requerido del socio limitado es del 6%. Y empiezo por aquí, por el saldo inicial de la cuenta de capital del socio limitado. Ese valor va a estar atado al balance final del periodo previo, como puedes apreciar. Ok. Muy bien. Luego vas a apreciar el retorno requerido del socio limitado.
Y esta parte es bien interesante, la explico paso por paso para que me puedas entender. Primero que todo, el retorno requerido es del 6%. Ese retorno requerido lo vamos a calcular en base al saldo inicial, como puedes apreciar en la fórmula. Ahora bien, ¿quién es el saldo inicial? Como te dije anteriormente, el saldo inicial está atado al balance final del periodo previo. Finalmente la pregunta sería, ¿quién es el balance final? El balance final está representado por el saldo inicial más el retorno requerido más la contribución menos la distribución. Quiere decir que finalmente la distribución es la que garantiza, en primer lugar, que se retorne el retorno requerido, es decir, el 6%, más el completo retorno del capital representado por la contribución. También es importante comparar el retorno requerido con el flujo de efectivo neto apalancado. ¿Para qué? Bueno, para visualizar si existe suficiente flujo de efectivo disponible para distribuir. Fíjate que aquí este valor es mayor a este valor, quiere decir que podemos cumplir con el retorno requerido. Este valor también, aquí es un poquito menor, aquí también es un poquito menor, pero luego siempre es mayor. Y hacia el final del periodo de análisis es mucho mayor al retorno requerido. Quiere decir que en este caso, sin duda, vamos a obtener la tasa interna de retorno del 6%. Luego vas a apreciar las contribuciones del socio limitado. ¿Cómo se calculan? Bueno, si detallas la fórmula te darás cuenta que se usa el mínimo entre el valor del flujo de efectivo neto apalancado y 0. Básicamente es para buscar valores negativos. ¿Por qué? Recuerda que cuando estamos modelando a nivel de la sociedad, debemos pensar en términos de contribuciones y distribuciones. Las contribuciones son salidas, es decir, valores negativos, y las distribuciones son entradas, es decir, valores positivos. Ese valor lo vamos a multiplicar por su porcentaje de participación en la sociedad. Al inicio de la fórmula se ha agregado el signo negativo para que sea apreciado de mejor manera. ¿Ok? Fíjate que el único valor negativo que hay en la fila de flujo de efectivo neto apalancado se da en el año 0. Quiere decir que esa es la única contribución. Muy bien. A continuación, observarás las distribuciones al socio limitado, que va a ser lo menor del balance inicial más el retorno requerido en este periodo o el flujo de efectivo positivo. En otras palabras, la participación del socio limitado en cualquier flujo de efectivo neto positivo que esté disponible. Y por supuesto, debe ser igual a 0, porque en el año 0 no hay un flujo de efectivo positivo disponible, a diferencia de los años posteriores. ¡Perfecto! Ahora me voy a desplazar al balance final de la cuenta capital del socio limitado, que ya expliqué previamente. Aquí lo interesante es observar que el balance hacia el final de tu periodo de análisis sea igual a 0. ¿Por qué? Bueno, porque de lo contrario, lo que se invirtió más el retorno requerido no se compensa con las distribuciones recibidas. En este caso es igual a 0, sinónimo de que sí vamos a obtener la tasa interna de retorno del 6%. Luego realizamos el cálculo de esa tasa interna de retorno. Lo que hacemos es sumar las contribuciones y las distribuciones, como puedes apreciar en la fórmula, contribuciones negativas y distribuciones positivas. ¡Perfecto! Luego vas a apreciar la distribución al socio limitado. Sencillamente tomo el valor que calculé previamente. Luego vamos a visualizar el cálculo de la distribución al socio general. Y vamos a tomar la distribución al socio limitado, lo dividimos por el porcentaje de distribución a dicho socio para llevarlo al 100% y lo multiplicamos por el porcentaje de distribución al socio general. ¡Perfecto! Luego vamos a visualizar el total de las distribuciones, que va a ser igual a la suma de las distribuciones al socio limitado más el socio general. ¡Muy bien! Finalmente vamos a obtener el flujo de efectivo restante, que va a ser igual al flujo de efectivo neto disponible para distribuir menos cualquier distribución hecha. Y fíjate cómo tenemos disponibles para distribuir 675.000. Se distribuyeron 675.000 en ese año, quiere decir que lo que sobra es igual a 0. Lo mismo aplica para los años posteriores, hasta que al final de tu periodo de análisis ocurre el evento capital o venta. Tenemos 19.645.597 disponibles para distribuir y se distribuyeron 11.437.055. Quiere decir que este flujo de efectivo es el que sobra y es el que va a fluir al siguiente nivel y va a estar disponible para distribuir.
Perfecto, la misma explicación aplica al siguiente nivel de la cascada. En este caso, el balance final no solo va a tomar en cuenta las distribuciones hechas en el nivel 2, sino también va a tomar en cuenta las distribuciones hechas en los niveles previos. Fíjate cómo en este caso el balance final de la cuenta capital del socio limitado es igual a 0 hacia el final de tu periodo de análisis. Eso significa que vas a obtener la tasa interna de retorno requerida, en este caso del 8%. Como puedes apreciar, también es interesante visualizar el flujo de efectivo restante. Fíjate que en los primeros 9 años no existía flujo de efectivo disponible para distribuir. Eso significa que en los primeros 9 años no se distribuyó nada. Hacia el final de tu periodo de análisis existían 8.208.542 disponibles para distribuir, de los cuales se distribuyeron 3.840.667. Eso fue lo que permitió cumplir con la tasa interna de retorno del 8%. Eso significa que al final sobraron 4.367.875. Ese es el flujo de efectivo que va a fluir al siguiente nivel. Muy bien, lo mismo aplica para el siguiente nivel. Y si detallamos el balance final de la cuenta capital del socio limitado, hacia el final de tu periodo de análisis notamos que no es igual a 0. Eso significa que no vamos a cumplir con la tasa interna de retorno requerida. En este caso, obtuvimos un 9,6% cuando la tasa interna de retorno requerida es del 12%. ¿Por qué? Bueno, porque no existe un flujo de efectivo disponible suficiente para distribuir y por supuesto en este caso la tasa interna de retorno está siendo disminuida por las promociones pagadas en los niveles anteriores. Y puedes apreciar cómo no existe flujo de efectivo restante. ¿Por qué? Te explico. Todo el flujo de efectivo que estaba disponible para distribuir fue distribuido en dicho nivel, como puedes apreciar. Eso significa que no va a existir flujo de efectivo disponible para distribuir en el siguiente nivel. Solo como ejercicio, si quisiéramos que existiera flujo de efectivo disponible, pudiese aumentar el valor de venta. Y fíjate cómo aquí va a existir flujo de efectivo disponible para distribuir en el siguiente nivel. Voy a dejarlo todo como estaba. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a desplazarnos hacia el resumen de los retornos a nivel de los inversores. Y en primer lugar, observarás el resumen de los retornos del socio limitado con el total de las distribuciones, con sus flujos de efectivo cada año, luego el total de las contribuciones, luego el total de las ganancias, que sería la suma de las distribuciones menos las contribuciones. Luego, en este caso, se alcanzó una tasa interna de retorno del 9,57%, por encima del retorno preferencial, y fíjate que el capital se multiplicó más de 2 veces. A continuación, observarás el resumen de los retornos del socio general, con el total de sus distribuciones, contribuciones, el beneficio neto o ganancia que obtuvo el socio general, y fíjate que en este caso se obtuvo una tasa interna de retorno del 22,61%, bastante alta, y el capital se multiplicó más de 6 veces. Esto se debe básicamente a la estructura de promoción acordada por el contrato de la sociedad en relación al socio general. ¡Muy bien! Finalmente, vas a observar un recuadro indicándote si tu modelo está correcto o no. En este caso, la distribución de las ganancias debe ser igual al flujo de efectivo neto apalancado de la propiedad. Por lo tanto, se emite una alerta indicándote que tu modelo está bien. Pero ¿qué sucedería, por ejemplo, si las distribuciones nos hubiese dado un valor distinto? Vamos a suponer 20 millones. Fíjate que inmediatamente se emite una alerta indicándote que tu modelo no está correcto. Muy bien, eliminemos el error. ¡Perfecto! Para terminar el recorrido, me gustaría mostrarte la opción de considerar tarifas para el socio general. Voy a minimizar esto por aquí. Ok. ¿Incluir tarifas del socio general? Sí. Y fíjate cómo esta fila se torna en color azul, sinónimo de que puedes ingresar manualmente dichas tarifas. Yo agregué 2 tarifas, una tarifa de adquisición y una tarifa de disposición. Puedes agregar las tarifas que tú desees. Por supuesto, la tarifa de adquisición va a estar reflejada en el año 0, vamos a suponer que es de 1%, y la tarifa de disposición es sinónimo del evento capital o venta y va a estar reflejada al final de tu periodo de análisis. ¿Ok? Lo interesante aquí es observar cómo aumenta
el total de las distribuciones al socio general. Eso significa que la tasa interna de retorno va a aumentar y por supuesto va a aumentar el múltiplo de capital, como puedes apreciar. Y finalmente vas a observar cómo en este caso la verificación del modelo compara la distribución de las ganancias con el flujo de efectivo bruto apalancado de la propiedad. Recuerda que inicialmente te dije que la diferencia entre el flujo de efectivo bruto y el flujo de efectivo neto apalancado viene dada por las tarifas al socio general. ¡Muy bien! Y con esto me despido del recorrido del módulo de flujo de efectivo en cascada. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber. Muchas gracias por tu atención.